Dicíamos antes, tomes la decisión de ser candidato de Izquierdas Unidas en Asturias, parece que mal momento, ¿no? Porque, dígotelo por el tema de que ahora mismo, y después tenemos otra entruga sobre el tema Podemos, que es el que está en la senda, por un tema que Izquierdas Unidas parece que agarraste un momento en el cual hay otra fuerza política que está emergiendo, ¿no? Sí. Yo tomo la decisión cuando todavía no ha aparecido Podemos y cuando, digamos, las posibilidades de una alternativa de izquierdas se centran básicamente en Izquierda Unida. Entre tanto, yo creo que por nuestros errores y también por las circunstancias ha surgido Podemos. Digo por nuestros errores porque nosotros podíamos haber continuado capitalizando de alguna forma la contestación de izquierdas, ¿no? Otra contestación más transversal, más de clases medias, más de incluso centrista, no lo habíamos podido representar, ¿no? Nunca lo hubiéramos representado, ¿no? Lo hubiera representado Podemos o Ciudadanos u otro, pero podríamos haber representado mejor la contestación de izquierdas. Yo creo que nos equivocamos en el mensaje y en también la propuesta en las europeas. Bueno, pasó y pasó, ¿no? Yo creo que ahora se trata de hacer las cosas bien, ¿no? Por tanto, asumir que tienes otros collacios en la izquierda, lo quieran o no lo quieran, están en la izquierda, se consideren o no se consideren, eso no es lo que tú te consideres, es lo que te consideren los ciudadanos también y las propuestas que hagas. Y yo creo que tenemos otros collaces en la izquierda y hay que trabajar con ellos, ¿no? Y yo creo, por tanto, la próxima legislatura, frente a aquellos que piensen que son casi como Adán y Eva, que comienzan todo y que no tienen que heredar nada o que no tienen que dialogar con nadie, yo creo que la próxima legislatura o admites que tienes una herencia recibida, ¿no? Que es lo que dice el PP siempre, que le preocupa mucho, siempre la herencia recibida, o admites también que va a ser necesario mucho diálogo, mucho acuerdo en Asturias para sacar adelante el país, o yo creo que te vas a equivocar, es decir, probablemente hagas discursos muy contundentes, pero luego cuando llegues a la realidad vas a frustrar a la gente, ¿no? Yo creo que a la gente hay que decirle que el proceso ya es muy ilusionante, que puede haber un cambio, pero que va a ser muy difícil, igual que ha sido su vida en los últimos años de crisis, y que la vida política, como no puede ser de otra manera, va a reflejar pues la crisis económica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que decirle a la gente con voluntad de negociación y con voluntad de acuerdo, pero también con voluntad de cambio, ¿no?